Por favor, permíteme quererte de esta manera solo una vez más antes de marcharme. En esa noche sombría, el tipo que vino a buscarme con tanta prisa y suplicó mi cariño resultó ser el mejor amigo de mi hijo. Bajo el titilante resplandor de las farolas urbanas, que se apagaban y encendían con la misma volatilidad de nuestro dilema, ambos éramos tan vulnerables como esa iluminación intermitente. Miguel, al que conocía desde que tenía 3 años, se había transformado en un adulto fornido y me soltó la revelación demoledora de que yo había sido su amor inicial. Claramente, tenía que darle calabazas, pero mi pulso se aceleraba y al cabo cedí a su agarre, encaminándonos hacia un rincón apartado solo para los dos. Con las yemas de los dedos vibrantes, ese hombre recorrió mis formas y enseguida hundió su rígido y caliente órgano en mi interior. ¡Ay, qué hondo! Un poquito más despacio, te lo ruego. He anhelado este instante. Sus embestidas zarandeaban mi figura como si estuviera a punto de desmoronarse, y Miguel no me liberaba con ligereza, como si ansiara prolongar un momento que intuía efímero. Sin embargo, Miguel estaba al borde del matrimonio. Se convertía en un prometido, y lo nuestro era un riesgo que podía sumergirnos a los dos en un lodazal. Al final, opté por una resolución drástica. Por favor, sigan leyendo hasta el cierre para descubrir si esa opción me condenó o me redimió. Las suscripciones y los likes suponen un apoyo enorme para producir vídeos. Si se identifican con la heroína de este relato, dejen un comentario cualquiera. Hola a la gente. Hoy les voy a narrar una experiencia que me tocó vivir. Me llamo Elena. Este año alcanzo los 57. La verdad, no resulta sencillo abrirse así con extraños, pero reuniré fuerzas y lo haré, porque quizá exista alguien con un conflicto parecido. Crié en solitario a mi único retoño. Mi esposo murió joven, por lo que me vi como madre soltera a los 25. En aquel momento, Mateo contaba con solo 3 años. La gente de mi entorno me insistía en que buscara pareja de nuevo, pero no me atraía la idea. Tal vez, educar adecuadamente a mi chaval se volvió el eje de mi existencia. Mateo era un crío excepcionalmente correcto. Quizá porque captó desde temprana edad que su madre batallaba sola, se desarrolló sin generar líos. Sacaba buenas notas y congeniaba con sus compañeros, sobre todo con un colega llamado Miguel, con el que se comportaba como si fueran hermanos. Miguel, un mes mayor que Mateo, empezó a frecuentar nuestra casa desde la primaria. Sus progenitores laboraban los dos, de modo que carecía de sitio a donde ir tras las clases y acostumbraba a hacer los deberes en nuestro hogar, e incluso a quedarse a cenar. Yo lo veía lógico atender al compañero de mi hijo. Miguel era un muchacho sumamente cortés. Siempre me saludaba con un «Buenas tardes, señora Elena». Devoraba la comida alabando. Los platos de la señora Elena son los más sabrosos. Y si le ofrecía algo, respondía invariablemente con un gracias. Poco a poco, sin pretenderlo, ese joven me resultaba adorable. Durante la secundaria y el instituto, su vínculo no decayó, o mejor dicho, se fortaleció. Ingresaron en la misma facultad y atravesaron fases parecidas en su juventud adulta. A mis ojos, su lazo superaba al de hermanos consanguíneos. Aun cuando Mateo inició su empleo, Miguel continuaba apareciendo con asiduidad por casa. Observarles juguetear, tomar algo, carcajearse y conversar como en la infancia me inundaba el pecho de alegría. Francamente, opino que esa fase fue la de mayor dicha. Mi vástago había madurado fuerte y se erigía en un hombre hecho y derecho. Y Miguel lo trataba casi como un hijo adoptivo. La soledad no tenía cabida. El piso rebosaba de sonrisas y la sobremesa siempre vibraba con animación. Ignoraba entonces que todo eso iba a alterarse. Imaginaba que esa calma cotidiana perduraría indefinidamente. Suponía que,
Una vez que mi hijo y Miguel contrajeran matrimonio y fundaran sus núcleos familiares, yo me limitaría a ser una figura maternal de respaldo. Pero el destino es caprichoso de verdad. Al contemplar a esos dos mozos que superaban los 30, esperaba avistar pronto el rostro de una nuera, aunque justo entonces irrumpieron giros imprevistos en mi rutina. Fue más o menos en la primavera pasada. Miguel me sorprendió anunciando que iba a ver a una chica con intenciones matrimoniales. Mateo me lo comunicó primero. Mamá, Miguel al fin se anima a casarse y está eufórico. Naturalmente, yo también me regocijé. Me inquietaba en privado porque ya rondaba los 30 sin una novia estable. Mateo ya había contraído matrimonio y aguardaba la paternidad. Pero curiosamente Miguel no mostraba interés por el compromiso ni había mantenido romances duraderos. Aunque la juventud actual demora los enlaces, yo anhelaba que hallara a una chica decente y gozara de una existencia plena. Al indagar por ella, Mateo aclaró. La mamá de Miguel le emparejó con alguien fiable mediante una amiga. Dado el carácter precavido de Miguel, si él lo aprobaba, debía tratarse de una candidata idónea. Días más tarde, Miguel se presentó en persona en casa y me lo detalló. Señora Elena, he tomado la decisión. No quería que se casara. Sin embargo, algo no encajaba. Su rostro mostraba una seriedad excesiva para alguien que venía a dar la noticia de una boda. Debió haber irradiado alegría, pero en cambio parecía angustiado. Felicitaciones, Miguel. ¿Por qué tienes esa cara tan seria? Le inquirí. Bueno, es que de pronto hay un montón de cosas que organizar para la ceremonia, contestó con una sonrisa forzada. A partir de ese momento, Miguel comenzó a aparecer por casa con mayor asiduidad que de costumbre. En teoría, debería haber estado enfrascado en los arreglos nupciales, pero prefería pasar más tiempo con nosotros. Al inicio, supuse que estaba forjando recuerdos antes de que su matrimonio le impidiera visitarnos. A él le fascinaba la cocina que yo elaboraba, aunque al fijarme bien, noté que algo había variado. En el pasado, solía coincidir con las visitas de Mateo o llegar junto a él, pero ahora acudía con más frecuencia en momentos en que Mateo no estaba, como al terminar la jornada laboral o los fines de semana. Aunque siempre había sido así, en esta ocasión resultaba peculiar. Al comienzo, creí que el muchacho había crecido. Me imaginé que, al borde del enlace, prestaba mayor atención a las personas cercanas. Mas con el paso de los días, una inquietud se apoderó de mí. Algo no iba bien. La manera en que Miguel me observaba había mutado. ¿Cómo explicarlo? Ya no era la mirada que se reserva a una señora como yo, Elena. Se entretejía con un sentimiento distinto, imposible de captar en palabras. Tal vez el instinto femenino lo detectaba con claridad. Por caso, al ofrecerle una bebida, y nuestras manos se rozaban al pasarle el vaso. Antes fluía sin más, pero ahora, en esos instantes, Miguel se paraba un segundo y me escrutaba el rostro. Además, cuando yo lavaba los platos en la cocina, se aproximaba por la espalda y murmuraba, Señora Elena, permítame echarle una mano. Su voz sonaba distinta a la de antaño, más dulce, más cuidadosa, y se adhería a mí de un modo inusual. Mateo no advertía nada. Él lo achacaba a su amistad, pero yo me convencía progresivamente de que el interior de Miguel había experimentado un vuelco. Hasta ese punto, atribuía su actitud a los nervios previos al casamiento. Por ello, suponía que se refugiaba aún más en nosotros, a quienes veía como su propia familia. Eso sucedió a fines del mes pasado. Miguel llegó por la tarde, como era habitual. Comentó que el curro le resultaba agotador. Nos acomodamos en el salón, tomamos algo y charlamos de temas variados. ¿Y cómo avanzaban los planes de la boda? ¿Qué tal su prometida? Indagué, pero sus réplicas carecían de convicción. Es una chica decente, pero
y enmudecía. Al insistir, ¿el qué? ¿No pareces a gusto? ¿Acaso no congeniáis? Inquirí. No, no va por ahí. Es maja y nos entendemos, replicó. Hasta aquel instante lo achacaba a la tensión nupcial. Todos atraviesan eso en algún momento. Miguel, es habitual. Cambiar de vida supone una elección enorme, así que es lógico sentir desasosiego. Pronto te calmarás, le animé. Pero de sopetón, Miguel pidió beber. Señora Elena, ¿puedo tomar hoy? Me encuentro abrumado. Yo de cuando en cuando me sirvo una. De modo que le autoricé. Afuera diluviaba y él lucía melancólico, así que le preparé los tentempiés que tanto le placían. Vaciamos una botella de vino y la conversación se profundizó. Miguel se abrió más. La verdad, no tengo claro qué significa el amor de verdad. Me da pena por mi novia, pero mi pulso no se acelera. Siento que avanzo hacia el altar porque las circunstancias cuadran y el entorno opina que es una gran elección. Yo lo tranquilicé. Aún con todo, el cariño puede nacer más adelante. Cuántas uniones arrancan con una pasión absoluta desde el arranque. De improviso, Miguel me clavó la vista. Tras un silencio prolongado, musitó con tono ebrio. ¿Le puedo confesar quién fue mi primer amor de veras? La curiosidad me picó. Jamás había escuchado sobre los amores de Miguel. Claro, cuéntamelo. ¿Quién es Miguel? Vaciló largo rato. Luego, con voz temblorosa, articuló. Mi primer amor. En verdad, era usted, señora Elena. En ese momento, noté que el corazón me fallaba. ¿Qué has dicho? Repetí, pero él prosiguió. Desde la secundaria, la empecé a ver como a una mujer. Al principio, me alarmé creyendo que algo fallaba en mí, pero esa emoción perduró. Me quedé muda, pero Miguel no cejó. Nunca se lo conté a Mateo, y reprimí lo que sentía por usted, solo para mí. Por eso, jamás logré en serio ligar con otras chicas. Al oírlo, todo lo anterior encajó de golpe. ¿Por qué Miguel me rodeaba tanto por casa? ¿La razón de esa mirada distinta? Pero no podía ser, ¿verdad? Le dije que estaba ebrio y lo empujé suavemente hacia la salida, pero Miguel se plantó ante la puerta de nuestra vivienda, calado hasta los huesos por la lluvia. Hubi, observándome con compasión. Me suplicaba que le dedicara aunque solo fuera una mirada, insistiendo en que no podía marcharse de esa forma. No logré ignorar a Miguel en ese instante. Noté cómo una calidez se expandía en mi pecho. Aquella velada, superamos ese límite. En los días siguientes a ese suceso, me hallé sumamente desorientada. Evitaba cruzarme con Miguel. Él seguramente experimentaba algo parecido, pues no se dejó ver por un periodo. Sin embargo, al cabo de unos 7 días, Miguel volvió a aparecer, con la naturalidad de siempre. Hola, señora Elena, saludó. Al inicio, todo transcurrió con tensión, pero gradualmente retomamos las charlas habituales. Lo único que variaba era que, a partir de entonces, los dos éramos conscientes de los afectos mutuos. Lo que antes constituía una mera intuición individual se había convertido en una realidad palpable. Estar junto a Miguel provocaba en mí una vibración inusual. Si Mateo se unía a nosotros, nos comportábamos con cotidianidad, mas a solas, todo cambiaba por completo. Cada frase, cada gesto ocular, cobraba un sentido profundo, y Miguel pasaba por mi casa con mayor asiduidad desde esa jornada, solo para compartir instantes conmigo, y yo era incapaz de negarme. Cierto día, mientras lavaba la vajilla, Miguel se aproximó por la espalda y murmuró: «Permítame echarle una mano». En ese preciso momento, su palma rozó con delicadeza mi cadera. Duró un segundo, pero experimenté como si un rayo me atravesara de pies a cabeza. Tales roces comenzaron a multiplicarse, especialmente cuando veíamos programas en la tele. Cuando nuestras vistas se topaban, esbozábamos sonrisas tímidas.
Al ofrecer tazas de té, si los dedos se tocaban, nos quedábamos inmóviles, invadidos por una agitación que nos devolvía a la juventud. No obstante, el remordimiento era abrumador. Me dolía por Mateo, por la novia de Miguel, y sobre todo, me avergonzaba de albergar tales sensaciones yo misma. Así que, en una ocasión, Miguel, no, fui yo la que abrí el diálogo, aunque él replicó de modo imprevisto. ¿Qué tiene de malo?, argumentó. Insistió en que, al fin, actuaba con sinceridad. No supe qué contestarle de inmediato, pues había sido yo la que consentí esa dinámica. Pero también me angustiaba por su pareja y carecía de valor ante Mateo. Tras mis observaciones, Miguel calló, pero lo percibí. Los dos nos hallábamos en idéntica tesitura, en una coyuntura que nos inquietaba a ambos. Miguel, no podemos limitarnos a una amistad, le sugerí. Lo procuraré, aunque dudo que resulte sencillo. De momento, prefiero que sigamos como estamos. Tenía razón. Lo intentamos, pero resultó inviable. Una vez traspasada esa barrera, no había regreso a la dinámica previa, de modo que proseguimos con una vinculación peculiar. En apariencia, yo continuaba siendo la progenitora de su compañero y él, el amigo de mi hijo. En el fondo, un varón y una fémina plenamente alertas el uno al otro. En ocasiones, Miguel cogía con ternura mi palma y yo no la retiraba. Al visionar filmes en compañía, de algún modo acabábamos próximos, y conforme se sumaban esos leves contactos, los lazos afectivos se intensificaban. De improviso, Miguel inquirió: «Señora Elena, ¿en qué momento opina que lucía más atractiva?». «¿A qué se debe esa pregunta?», le devolví con sorpresa. «Por mero interés. Usted, señora Elena, se ve preciosa aún hoy en día, ¿no?», agregó. Esas palabras me dejaron perpleja. Tal vez, al ser vista como mujer, ese lapso resultó el más turbulento y, a la par, el más gozoso. Era como rejuvenecer hasta los 20. Con Miguel me sentía de verdad más vital, quizás por su manera de contemplarme o porque emociones largamente adormecidas en mi interior habían renacido. Cada vez que me asomaba al espejo, me escrutaba con detenimiento. Cuento con 57 primaveras, pero conservo un buen aspecto. Unas líneas de más, ciertamente, aunque me he mimado lo suficiente. Reflexionaba. Comencé a arreglarme el rostro con esmero superior al anterior, a elegir atuendos con pulcritud y hasta a estilizarme el cabello de nuevo para sus visitas. Me burlaba de mi propia conducta, a esta etapa, dedicándome a tales menesteres. Un día, Miguel comentó: «Señora Elena, hoy se ha pintado de otro modo. Luce incluso más encantadora». Una sola expresión de ese calibre me iluminaba la jornada entera. En otra instancia, apuntó: «Señora Elena de verdad aparenta menos edad de la real. Podría confundirse con alguien de los 40 iniciales». Sabía que era un halago, pero aún así me reconfortaba. De este modo, mientras se acumulaban los ratos junto a Miguel, me iba encariñando progresivamente con él. Empecé a anhelar sus apariciones en el hogar, y si no se presentaba, una desilusión irracional me invadía. En una ocasión, Miguel partió por asuntos laborales durante unos días. Me sentí tan desolada en ese entonces. Solo ahí comprendí la quietud de la vivienda, meramente con mi compañía. En verdad, quería a Miguel. Al volver de su periplo y decirme: «Señora Elena, la eché de menos», contesté con franqueza: «Yo también te eché de menos». Tales manifestaciones directas de cariño parecieron unirnos más. A veces salíamos en pareja. Si me proponía: «Señora Elena, ¿tomamos un café?», lo seguía y transcurríamos horas en un local. Esos instantes eran de veras deleitables, dulces momentos. Frente a frente en la cafetería, en ocasiones me parecía que éramos pareja.
Miguel prestaba atención a mis relatos con gran seriedad y contestaba con genuino interés. Ni siquiera con mi esposo en vida recuerdo charlas tan profundas. Señora Elena, ¿qué clase de hombre le atrae? Me soltó Miguel un día de improviso. ¿Por qué lo preguntas así de golpe? Le repliqué. Solo por curiosidad, dijo. Es lástima que una mujer como usted viva sola, comentó. Así que le hablé con franqueza. Quisiera a alguien que me valore de verdad y con quien pueda charlar a gusto. Entonces, ¿una brecha grande en la edad no sería un problema? Insistió. Si hay amor, ¿qué más da la edad? Le contesté. Tras esa charla, me quedé inquieta. Aunque no lo expresáramos en voz alta, los dos entendíamos el subtexto. Esa noche, tumbada sola en la cama, me pregunté, ¿en qué estoy metida ahora? ¿Es esto realmente correcto? Pero, al mismo tiempo, reflexioné. ¿Cuánto hace que no me sentía tan alegre? Me dije al espejo. Todavía soy capaz de hacer que el pulso de alguien se acelere, aunque esas horas de dicha no se prolongaron. Mateo empezó a percibirlo. Al inicio, eran detalles menores. Mamá, últimamente te arreglas más el pelo. Te has agenciado prendas nuevas. Yo lo esquivaba con un, es que debo mimarme ahora que cumplo años. Pero en retrospectiva, era evidente. Días más tarde, me interrogó con mayor claridad. Mamá, te noto cambiada. ¿Tienes pareja? Mi corazón se aceleró. ¿Se habrá percatado? Pensé, aunque también creí que aún no era grave. ¿En qué sentido diferente? Le respondí de forma vaga. Tal vez porque me cuido más la salud por estos días. Él replicó. Pareces más luminosa. Tu rostro transmite más alegría que antes. Al oírlo, me quedé helada. ¿Sería porque era mi hijo, más perceptivo? ¿O mi transformación era tan notoria? Desde entonces, me esforzaba por disimular cuando estaba con Miguel. Pero resultaba complicado. Mantener la compostura era un reto cuando mi afecto ya iba por él. El lío mayor surgió cuando Mateo empezó a observarme con ojos cada vez más recelosos. Nos escrutaba de cerca cuando Miguel venía de visita. En una ocasión, al servirle unos entremeses a Miguel, Mateo dejó caer. Mamá solo es tan atenta con Miguel. Lo dijo en tono jovial, pero intuí un trasfondo. Sus palabras me pillaron desprevenida y no supe qué decir. No va por ahí. Miguel frecuenta la casa desde chaval. Es lógico que lo trate con cariño. Intenté justificarlo, pero ni a mí me sonó creíble. Mateo se volvió aún más suspicaz tras eso. Cada visita de Miguel parecía analizar nuestras charlas y gestos con lupa. Ese día, una vez que Miguel se marchó, Mateo me espetó. Mamá, ¿me estás escondiendo algo? Quise confesárselo todo, pero me contuve. ¿Cómo explicarle a mi hijo que me atraía a su amigo? ¿De qué hablas? ¿Qué podría ocultarte yo? Le recriminé. Pero su mirada era otra, una mezcla de desconfianza y pena. Esa noche, sola en la cama, me repetí, debo frenarlo ya, cortarlo antes de que Mateo lo descubra. Sin embargo, también me planteé, ¿podré dejar a Miguel? Ya estaba demasiado prendada. Después, procedimos con más sigilo. Si Mateo rondaba, nos comportábamos como meros conocidos, reservando nuestras emociones para ratos en que él no estaba. Pero ignoran lo agotador que era ese doble juego. Siempre en guardia, inventando excusas, y sobre todo, el remordimiento de traicionar a mi hijo, que iba en aumento. Así prosiguió hasta que yo tomé la iniciativa. Ocurrió un mes antes de la boda de Miguel. Ese día, tras estar con él, adopté un gesto más grave de lo normal, y Miguel lo captó al vuelo. Miguel, hay que conversar, le dije. Por mi voz, intuyó que venían malas noticias. ¿De qué? Preguntó, aunque lo barruntaba. Miguel, los dos lo vemos claro. Esta relación nuestra no puede seguir. Así era.
En un mes se casaría. Mateo ya olfateaba algo y era inevitable que explotara. Si continuábamos, quizás Miguel me buscaría aún casado, y yo cargaría con la culpa hacia su esposa y hacia Mateo. Creí que era lo justo acabar antes de que el apego creciera más. Sí, admitió Miguel con honestidad. Lo sé. Lamento lo de Mateo, lo de mi novia, y sobre todo, lo siento por usted, señora Elena, por meterla en este embrollo. Su voz se quebraba. Yo también reprimí las lágrimas. Miguel no es... Todo es culpa mía. Tampoco logré dominar lo que sentía en el pecho. Pero fui el primero en abrirme y contártelo todo. No fui yo quien te metió en este lío tan complicado, doña Elena. Nos quedamos callados un buen rato. Sabíamos que tocaba decirnos adiós, pero las palabras se nos atascaban en la garganta. Doña Elena, ¿de verdad fue usted feliz de verdad? Soltó Miguel con tiento. Sí, lo fui muchísimo. Hacía una eternidad que no me sentía deseada como mujer. Lo mismo digo yo. Los momentos que compartí contigo, doña Elena, han sido los más alegres de toda mi existencia. Aquella charla lo ponía todo aún más jodido, pero no había forma de pasar por alto lo que estaba pasando. Miguel, que tengas un matrimonio estupendo. Cuida bien a tu futura esposa. Ella no ha hecho nada malo. Claro, lo intentaré con todas mis fuerzas. Y tú también, doña Elena, busca a alguien decente. Ya soy mayorcita. Me conformaré con estar sola. No, doña Elena. Sigue siendo preciosa. Estoy seguro de que darás con una gran persona. Hasta en el último instante, Miguel no dejaba de preocuparse por mí. Esa imagen me hería más profundo y, a la vez, me llenaba de gratitud. ¿Así que esto es el fin de verdad? Le pregunté. Hay que ponerle punto final ya, por el bien de todos. Miguel se incorporó, pero sin darme cuenta, le agarré la mano. Miguel, perdóname y muchísimas gracias. El que lo siente soy yo, doña Elena. Y te quise de corazón. Con esas palabras finales, Miguel abandonó la casa. Al contemplar cómo se perdía su silueta, comprendí que sí, se había acabado del todo. Los días siguientes fueron un calvario de verdad. No imaginaba lo vacío que quedaría el hogar sin las visitas de Miguel. Supuse que estaría liado con los arreglos de la ceremonia, pero por dentro me ahogaba en una soledad brutal. Y no pasaron muchos días cuando me llegó un WhatsApp de Miguel. Ven a la boda, por favor. Me gustaría contar con tu bendición, doña Elena. Al leerlo, se me saltaron las lágrimas. Qué gran tipo, pensé. Hasta el final mantiene las formas y el respeto. Al fin llegó el día de la boda. Para ser sincera, no tenía ganas de aparecer. Era previsible lo que dolería ver a Miguel atarse con otra. Además, al toparme con la expresión de la novia, me entraría un remordimiento enorme. Pero no podía faltar tampoco. Iba a ir con Mateo y Miguel en persona me había invitado. Cuando pisé el salón y lo vi, mis emociones eran un torbellino. Estaba guapísimo con el smoking, aunque la sola idea de que pasara a ser de otra me partía el alma. La novia era una preciosidad también. Parecían irle como anillo al dedo, y me dije que Miguel lo pasaría bien a su lado. Arrancó la ceremonia, y al verlo entrar, de pronto se me escaparon las lágrimas. Mateo me miró y dijo, «Mamá, ¿qué te pasa?» Le contesté, «Ay, es que lo conozco desde chaval. Me ha emocionado mucho. Debía verlo como a un hijo de sangre. No era un cuento. De veras me conmoví, y al tiempo me invadió la tristeza. Contemplando cómo los tortolitos se juraban amor eterno, noté que Miguel irradiaba una alegría genuina. No paraba de sonreír en toda la función. Al verlo así, respiré aliviada. Menos mal, pensé. Miguel va a ser dichoso. Al acabar el rito y acercarme a felicitarlo, me dedicó una sonrisa enorme. Doña Elena, gracias por estar aquí. Enhorabuena, Miguel. Hacéis una pareja ideal. Entonces,
La novia se acercó a saludarme. Hola. Miguel no paraba de hablar de ti, doña Elena. Dice que eres como una madre para él. Al oír aquello, se me serenó un poco el alma. Entendí cómo me tenía en su recuerdo. Cuídalo mucho, por favor. Ojalá que seáis felices y tengáis una vida en paz. Sí, así será. La novia transmitía bondad a raudales. Me quedé convencida de que Miguel encontraría la dicha. De vuelta en casa, me planté sola en el sofá, en completo silencio. La idea de que se cerrara el capítulo se me caló hondo, y esa noche me serví una copa y susurré para mí: Miguel, gracias. Por ti probé la felicidad de cerca un tiempo, y lo lamento por complicarte la vida. Sé feliz con tu mujer de ahora en adelante. Yo, yo lo atesoraré como un recuerdo bonito. Desde la ventana, las estrellas llenaban el cielo. Mirándolas, reflexioné. Para mí, él fue un sueño fugaz de noche de estío. Un lapso mágico, breve, pero de una dulzura increíble. Un tesoro indeleble que no volverá. Hasta hoy, de vez en cuando revivo esos días. No me pesa nada. Gracias a ellos, supe que aún podía ser mujer. Si a alguno os pasa algo parecido, no os machacáis tanto, que la edad o lo que os rodea no importan para lo que dicta el amor. Solo tened presente que la realidad no se evade y que hay que velar por los que están cerca. Gracias por aguantar mi relato tan largo. Si el vídeo os ha servido, dadle like, suscribíos y activad la campanita. Dejad vuestras opiniones, apoyo y un ánimo en los comentarios. Hasta la próxima historia. Vale.